Bueno, desde que ha comenzado este problema del contagio por el COVID-19 en nuestro país, hemos oído hablar bastante del CENETROP, que es el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales. Estamos ya en contacto directo con la doctora María Isabel Méndez, que es la directora general ejecutiva del CENETROP. Doctorita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Hora 23. No, al contrario, para mí es el gusto de poder dirigirme a ustedes y de esa manera hacia la población. Esta es la primera vez que conversamos, ¿no es cierto? Nos gustaría que usted le cuente al país cuál es el trabajo específico que ustedes hacen, por favor. Bueno, nuestra trayectoria viene desde el año 74, que fue creado nuestro centro como un centro de enfermedades tropicales con donación del Reino de Bélgica. A partir de ese momento nos dedicamos principalmente a las enfermedades parasitarias, tipo leishmaniasis y chaga. Posteriormente, en la década del 90, incursionamos con la parte viral. Es así como estudiamos los virus, tanto los que producen la fiebre amarilla, dengue, chikungunya, zika, las fiebres hemorrágicas que tenemos en Bolivia, tanto por el virus machuco y como también por el chapare de la zona de Cochabamba, y el brote que hubo el año pasado en la zona de Caranavi de La Paz. Exactamente. Y ahora incursionamos con otros coronavirus. Otros coronavirus, porque ya los coronavirus los conocemos, ¿no es cierto?, por las neumonías, por ejemplo. Exacto. Los coronavirus en realidad existen desde la década del 30, que era un problema de tipo veterinario, porque lo padecían los aves. En realidad se trata de una zoonosis porque los animales son portadores y en algún momento se hace transmisibilidad hacia los humanos. Y también entre humanos ahí empiezan los brotes o epidemias, y en este momento estamos viviendo una pandemia. Nos interesa saber el criterio de usted como directora general del CENETROP sobre el COVID. ¿Qué significa el COVID-19 para ustedes? ¿Así tan grave como lo estamos viendo o no? Bueno, el COVID-19 tiene un antecedente, que fue el brote que hubo el 2002. El SARS. En China. El SARS, exactamente, el síndrome agudo respiratorio severo, que también fue grave, pero no tuvo tanta extensión geográfica. Fue una epidemia, sí, pero localizada. En el momento que ocurre el brote en China, a finales del año pasado, y se reportan los primeros casos, que eran más que todo de tipo neumonía, es que todo el mundo se pone alerta con ese brote, que después se convirtió en una epidemia. Y es a partir de ese momento que empezó la preocupación a nivel de los médicos, de la OMS, de la OPS, y fue así que fue desarrollándose una nueva enfermedad y que la estamos viviendo en tiempo virtual. ¿En qué sentido? Porque antes las otras pandemias, que las sabemos y las hemos estudiado, han demorado mucho tiempo en saber qué agente era el causal. Exacto. Porque no teníamos los mismos mecanismos para diagnóstico. Cuando usted me dice en tiempo virtual, puede significar muchas cosas. Específicamente, ¿a qué se refiere? En que cuando ocurre algo en China, lo sabemos nosotros acá. Cuando ocurre algo en Italia, que ya fallecieron 100 médicos, inmediatamente lo sabemos. No era como antes, que no se sabía. No teníamos el tipo de comunicación que tenemos en estos momentos. ¿Y eso puede ser dañino o beneficioso para la población? Es decir, saber de inmediato quizás hasta pueda aumentar el pánico, el miedo que hay en la población. Sí, en la esfera psicológica afecta mucho, porque todos somos pasibles a que podamos ser invadidos por estos órganos microscópicos. Y ahí está también un poco el hecho de que a veces no somos precavidos, porque como son seres tan chiquitos, no tomamos las precauciones que nos dan nuestras autoridades. En ese sentido tengo que ser enfática, porque si hago una analogía, yo le diría que de un zoológico se escaparon muchos tigres. Sí. El que sea más mucho va a empezar a correr, se va a trepar, va a hacer algo, porque lo está viendo. Es un ser que está grande. Bueno, imagínense que hay muchísimos coronavirus circulando por la ciudad. Entonces no los vemos. Y porque no los vemos, no pensamos que están así tan graves. Pero realmente tenemos que pensar en esa parte, cuando nosotros decimos que nos protejamos, que usemos barbijo, que nos cubramos la parte también de
de los ojos, porque entra por mucosa, puede ingresar por mucosa conjuntival, por nariz o por boca. Entonces, y también están las partes donde quedan en la superficie, que permanece por muchas horas, depende del material donde se deposita este virus. Yo creo que, bueno, esta es mi opinión, ¿no? Que este COVID-19 nos ha demostrado una vez más que no somos lo suficientemente cuidadosos, ya sea con el COVID o ya sea con la influenza o con cualquier otro virus, no somos lo suficientemente cuidadosos con nuestra salud, es decir, seguimos cometiendo torpezas, al margen de obedecer las órdenes de gobierno, ¿no? Me refiero más a la parte personal. Siguen haciendo cambios de temperatura, cuando se resfrían esperan 1 o 2 semanas para recién comunicarse con un doctor y decirle estoy mal. Tal vez esta parte de la responsabilidad de la población con su salud tiene mucho que ver incluso. Yo le digo una cosa. Yo recuerdo a mi madre que todos los consejos que me daba era como que fuera muy previsora de lo que se venía. Exacto. Porque en el sentido de lavarse la mano, no estar toqueteando las cosas, no comer cosas en la calle. Exacto. Todos los datos que nos dan las personas mayores es porque tienen una sabiduría tremenda y que después se demuestra científicamente por qué las cosas son así. Específicamente, tratándose del COVID o del beta coronavirus, que se llama así, tiene una cápsula que es de lipoproteína. Uh-huh. Cuando le digo de lipoproteína, eso es importante, porque cuando hacemos el lavado de manos, reducimos la tensión superficial de la grasa que tiene, de la capita grasosa, y de ese modo nos liberamos cuando nos lavamos la mano. En su defecto puede ser alcohol al 70%, pero también no olvidemos las cosas que tocamos, la superficie, cuando agarramos un picaporte, cuando agarramos una escalera mecánica, cuando incluso en las hojas de papel madera puede permanecer, en la superficie de madera, uh-huh, en el papel. Entonces son muchas formas para que nosotros podamos adquirir esta infección. Exacto. Cuando se dice que algo se adquiere por medio de objetos, esos objetos en medicina se llaman fómites, ¿ya? Entonces todos esos fómites están cargados de virus. Y este virus por suerte es pesado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando normalmente nosotros vamos a eliminar secreciones, en un momento va a estar en el aire, pero luego cae. Uh-huh. Pero también ahora se ha demostrado que también esas gotitas pueden hacerse aerosoles que son más pequeños. Y está demostrándose que incluso se puede contagiar a nivel respiratorio. Exacto, al hablar incluso, ¿no es cierto? Esto también nos ha llamado la atención de este COVID-19. Ahora bien, recomendación siempre no automedicarse. Y en medio de esto se ha anticipado ya la fabricación de una vacuna, incluso se sabe que se está probando en algunos países, y en medio de esto también se está hablando de tratamientos alternativos. Estados Unidos ha comenzado con lo de la hidroxicloroquina, le ha seguido Francia, ahora Brasil también. ¿Qué opinión tiene usted de todo esto? Bueno, yo me nutro de mucha literatura porque todavía no tengo vivencia propia con un paciente de coronavirus, pero sí, el protocolo que están utilizando es una asociación de la hidroxicloroquina con acitromicina, uh-huh, que tiene un papel fundamental en uno de los estadios. En Italia están utilizando, en Italia y en España, están utilizando corticoides en la fase que es inflamatoria, porque lo que se ha demostrado en esta patología es que hay una gran liberación de sustancias que son de tipo inmunitaria. Uh-huh. Ahí actúan unos elementos de la sangre que se llaman macrófagos y muchas citoquinas. Entonces esa cascada que hace el esfuerzo para hacer una defensa para nuestro organismo es lo que nos perjudica en este caso, porque es una cascada tan grave, tan extensa, se puede decir, que provoca, en vez de favorecernos, nos empeora en la parte alveolar, sobre todo en la parte pulmonar. Es así que en Europa están utilizando corticoides a partir del 8º día de la infección para evitar esta cascada inmunitaria que produce, y están teniendo buenas respuestas. Específicamente, contacto con gente de Italia y con gente de España que están siguiendo este protocolo. Y una observación que debo hacer: la OMS había prohibido el uso de los corticoides, pero los pacientes
son vistos por estos médicos que están teniendo gran cantidad de población portadoras de COVID-19, y bueno, han visto que con esa metodología tienen mejor respuesta en la parte respiratoria. Mire cómo son las cosas. La verdad es que en el campo de batalla uno sabe cómo tiene que pelear, aunque le digan lo contrario, ¿no es cierto? Doctora, gracias por haber conversado con nosotros. Me he quedado con un montón de preguntas. Dígame, le escucho. No, solamente contener a la población. En la medida de que nosotros seamos precavidos, no nos vamos a enfermar. ¿Y cómo se logra eso? Alimentándonos bien, teniendo las medidas de protección, que son las básicas, un barbijo, la parte de los ojos también. Yo uso lentes porque ya necesito, pero la juventud, digamos, puede ponerse otras antiparras, sí. Gafas de sol, todo eso es admitido. Se contagia por todas las secreciones, y lo mejor que se puede hacer de un paciente que está arribando de un país donde circula el virus es hacer el aislamiento, la cuarentena, que se dice que son en realidad 14 días, y que así preserva de estar haciendo contagio en el núcleo familiar o al salir a la calle. Yo estuve, cuando recién se iniciaba la epidemia, es decir, la pandemia, estuve en Argentina y pude estar con un infectólogo. Entonces, estaba normando eso, que llegaba de otro país que supuestamente podía tener el virus, entonces hacía cuarentena. Y de ese modo se ha podido controlar un poco, pero después la gente no cumple y los resultados se van a ver a posteriori. Ese es el problema. Gracias por haber conversado con nosotros. Yo creo que ha sido en parte tranquilizador el mensaje que usted está dando a través de esta entrevista. Muchas gracias otra vez y buenas noches. No, al contrario, gracias a ustedes. Que le vaya muy bien.